TTV es pluralidad de voces, es libertad de expresión. TTV es federalismo. TTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. TTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. TTV, el periodismo en el Congreso. Hola, hola, ¿cómo va? Buen mediodía, ¿cómo va? Espera que me ajusto un poquito la corbatelli. ¿Está bien ahí? Sí, no, claro. Buen mediodía, ¿cómo están? Buena mañana. Ahí estaba escuchando atentamente, compañeros y compañeras, sobre los días que vienen. Son días interesantes, dicen los chinos cuando hay crisis, ¿no? Cuando hay crisis, dicen, son días interesantes. Una Argentina que sale a pelearle a una economía complicada y heredada. ¿Ya terminó de jugar al bridge? ¿No saben ustedes si terminó de jugar al bridge Mauricio Macri Marruecos? No. No tengo el detalle de, Bueno, de su agenda. Tenemos información. ¿cómo le va, Puedo Constanza? descartar. Buena mañana. ¿Qué tal? Buen día. Wonderful. ¿Cómo le va, Pablo? Muy bien. Wonderful. 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 Bueno, yo me puse el Sakeli porque se prende, se apaga y se prende. Así Está que bueno, fresqueli. cuando se apague... Sigamos con la Frescolari. Ombeli. Frescolari. Acá. Frescolari. Sí. Ahora no tanto. Usted sabe que pasé, nos están viendo en todo el país, pasé por Palermo y vi que usted estaba navegando en aguas japonesas Ayer. ayer. ¿Es Sí, correcto? Es verdad. Es Yo correcto. ¿Quieren que les cuente una anécdota, Mabel, o tenemos algo en la agenda como para... Espere que no tengo. Hábleme. ¿Sí? No tengo... Sí, dale, Horacio. Bueno, vos me escuchás. Y otros miles también, ¿no es cierto? ¿Quieren que les cuente anécdotas? Por favor. Una anécdota que tiene que ver con el parque japonés, la voy a contar. ¿Usted la sabe? No, usted es joven. Él no tanto. El que toma mate con calabaza verde, no. Bueno, la cosa es así. Vos los estás viendo en todo el país. Permiso. Palermo es un espacio público. Hace muchos años, sobre todo en la época de la generación del 80, se pensó que ese espacio público debía ser un lugar de paseo como lo es en París, por ejemplo, u otros espacios, y contrataron a un arquitecto de apellido Thais Ajá. y diseñaron un gran jardín, que es Palermo. A ese mismo arquitecto después lo contrataron para hacer también el Parque San Martín en la ciudad de Mendoza, que es precioso. Si no lo vieron, y ustedes Mendoza, saben de lo que estoy hablando. Muy parecido es. Al contrario, es más lindo. A mí me gusta mucho el de Mendoza. Pero ¿a dónde quiero ir? La vida va en la Argentina. La década del 90 se privatizó todo. Y se privatizó Palermo. Más, yo tenía unos grandes amigos que eran los amigos del lago. Porque querían privatizar el lago. Privatizaron la parte de atrás, donde está la vía del tren. Se lo dio una vila hacia otro. Cuando éramos pibes, había patitos, gansitos que andaban, ¿se acuerdan? Y un día le dieron a la comunidad japonesa un espacio precioso, que ahora se llama el Jardín Japonés, que lo mantienen. Porque toda la comunidad japonesa, ahora lo hacen también la comunidad boliviana, son grandes floricultores. Se habían instalado en Escobar. Sí. Ahora la comunidad boliviana le hace una competencia maravillosa, están en La Plata y en otros distritos. Y la comunidad japonesa se integró a otras cosas. Pero vuelvo a la década del 90. Y entonces privatizan ese espacio, como también a los amigos del lago. ¿Cómo se llama? El Club de Amigos. El Club de Amigos, amigos del poder. Cerraron un coso y te venden el fitness, pero es otra cosa. Cuando se privatiza ese lago donde estaban llenos de patos, es maravilloso.
un solo tipo se puso a protestar, pero a protestar mal. ¿Sabes quién era el tipo? Hace muchos años, en Buenos Aires, antes que haya supermercados y qué sé yo, había mercados y ferias. Ese tipo tenía un puesto de pollo y patos. Mira, Públicamente los criaba en el lago Claro. y después con la camioneta los colgaba en la feria. Tenías 12 historias para protestar. La década del 90 dio para todo. ¿Le gustó la historia? Yo puedo contar más, pero... Entonces tenía el pato que el tipo se lo llevaba y el otro que se hizo dueño del pato, del lago y de los japoneses. Bueno, acá estamos. ¿Para dónde vamos? ¿o sea que el jardín japonés es de la década del 90? Totalmente. Ah, mira, no, Del no, 87, no me si acordaba. no recuerdo mal, como fui ayer, algún Dele- dato me tenía que Dele llevar. bolambón, dele bolambón y le escribo bajo el agua. Ahí grabé 100 programas para infinito. 100. Ya no sabíamos qué plano hacer en la década del Yo fui 2000 y chico. mucho en la pandemia. Cuando se empezó Sí, a abrir, es un lindo lugar, es un lindo espacio. No sé cuánto vale la ¿Cuándo se entrada. empezó? Luca larga cuando se debe valer. empezó a abrir flexibilizar la pandemia. Ah, no, entonces no, yo te Claro. cuento anécdotas, yo no tengo problema. Sí, después, perdemos 2 horas para hablar del tema ese. Por supuesto que después de los anuncios después de los anuncios del ministro de Economía y candidato Sergio Massa, se abre un montón de variables y ventanas de reactivación donde cada uno recibirá en su bolsillo un adicional, el que tiene y el que no tiene, para poder activar un poco una economía que está quieta y asustada. Antes de venir para acá fui a comprar algunas cosas para en la vuelta tener fruta y verdura, un poquito, 2 bolsitas chiquitas, 2 bananas, dame 3 manzanas, dame 3 tomates, dame un par de cebollas rojas que me gusta, pues me hace, y dame media docena de huevos, me voy a hacer una ensalada. Y después veré con qué lo acompaño. Tiqui, tiqui, ti, traca, traca. ¿Todo eso? Sí, ¿qué quiere? Bueno, toma. Sin poner las 12 horas. Un montón. Entonces, en la medida que cada uno tenga un mango más, podés llevarte las 2 manzanas, las 2 tomates. Ayer sí, gasté sí. 400 pesos en 2 manzanas Las de Río Negro altas. rojas. Pues todas son rojas. No, verdes. Está bien, pero esa verde está pidiendo cancha. Pero son, en realidad lo que es el peso. A mí me resulta muy... ¿No le resultó arenosa? Sí, están súper Claro. hermosos. Dele bolambón. Compre las chiquititas, las que son de quintas. Hace 1000 años que no voy al puerto de frutos. ¿Fueron al puerto de frutos? Nos está viendo todo el país. Cuando En, hablaste de los japoneses, ¿te acuerdas me del acordé puerto de del puerto de frutos porque de hecho vivía en zona norte, así que ¿Te iba tomabas el con tren? mis viejos, Claro. de chicos, estoy hablando de décadas Sí. de 80, 90, y los que los del vivero eran japoneses. Claro, y si andás por Buenos Aires, no sabés qué hacer el fin de semana, hay un tren que sale de Retiro, y en la última estación hay 3 trenes, uno va a José León Suárez, pero otro va a Tigre. Y ahí en Tigre, los quinteros de las islas Claro. te ofrecen sus frutas. Por eso se llama el puerto de frutos. Vamos a encontrarnos con un hombre que nos va a ayudar a pensar en voz alta la Argentina que nos importa. Dale. Entre Ríos. Cierro los ojos y me acuerdo la primera vez que crucé en balsa para ir a visitar un primo que se casaba. Hace 60 años atrás. Cruzamos una balsa, crucé la segunda. Muchas gracias por atendernos, diputado Casareto. ¿Qué tal? Un gusto en saludarlos acá desde Paraná, Entre Ríos. Paraná. Lindo Paraná. ¿Va por la ribera a veces para mirar un poco más lejos? Horizonte, río y esas cosas, ¿sí? ¿Lo hace? ¿Solo? ¿Para meditar, por ejemplo? Sí, el que no conoce acá el río Paraná, tiene una parte de Barrancas que es sobre Entre Ríos y una parte debajo era la costa de Santa Fe, a esta altura del río. Así que todo lo que es Paraná, Diamante, toda esta zona, hay barrancas, con lo cual si vos te vas cerca del río tenés una vista muy grande. Muy En el lindo. caso de Paraná, en el Parque Urquiza, que es un parque muy lindo,
que está justamente arriba de la barranca. Así que desde ahí ves Es muy lindo. el río completo, la zona de islas, y ves hasta Santa Fe, ¿no? Bueno, hay un día después, yo creo que después de vamos a lo político y social que nos importa de la Argentina, que nos importa a la mayoría. Después de los anuncios del ministro de Economía y candidatos, creo que hay una Argentina que también abre otros horizontes, esto de poder mirar un poco más lejos. Primero nos interesa su opinión y después los compañeros tienen algunas preguntas parlamentarias. Sí, el gobierno nacional, a través de la figura del ministro de Economía y candidato a presidente, anunció 12 medidas en el día de ayer. Básicamente, las 12 medidas tienen que ver con el fortalecimiento de la actividad económica y con mejorar los ingresos de las familias argentinas. Hay algunas medidas que son muy importantes, por ejemplo, un aumento de suma fija de 60.000 pesos para los trabajadores en actividad. Algunos por ahí dicen, bueno, esto es mucho, esto es poco, y lo que pasa es que estamos yendo a la base de la pirámide social. Si alguien gana 1 millón de pesos, no le parecerá mucho, pero para el que gana 100, 140, 150.000 pesos, un aumento de 60.000 porcentualmente es muy importante. Lo mismo en el caso de los jubilados, se da un aumento con un bono por 37.000 pesos, esto va a ubicar la mínima en 124.000 pesos a partir del mes de septiembre. De vuelta se sube el piso, ¿no? Un aumento para los trabajadores de casas particulares, empleadas domésticas, como les llaman por allí, aumentos en el potenciar trabajo para los planes sociales, sobre 1.300.000 trabajadores, un aumento de la tarjeta alimentar que va del 55% hasta un 57%, bueno, medidas para los sectores productivos. Creo que estimativamente hablamos de 500.000 pesos, 500.000 millones de pesos, que es un monto, una inversión importante para la República Argentina. Así que coincido con estas medidas que ha anunciado el ministro. Pablo Costanza. Sí, yo pregunto, ¿qué tal, diputado? ¿Cómo le va? Le quería preguntar por la comisión de mañana. ¿Esperan que haya dictamen para lo que tiene que ver con exteriorización de activos, no declarados, obviamente? Bueno, las comisiones de mañana. Solo tenemos juicio político por un lado, plenario de presupuesto y educación por el otro, y lo que es comisión de presupuesto. En relación a lo que vos preguntaste, que es presupuesto por la ley de blanqueo, exteriorización de activos, hicimos una primera reunión de carácter informativo la semana pasada. Estuvo Castañeto de la FIP, Michel de la aduana, entre otros. Ya respondieron todas las consultas, así que mañana vamos a debatir entre los diputados. El objetivo es emitir dictamen para que esté en condiciones de tratarse rápidamente en el recinto. Presento muy cortito el tema. Esto tiene que ver con el régimen de intercambio de información financiera entre la Argentina con los Estados Unidos de Norteamérica, y esto va a permitir acceder a todas las cuentas que argentinos tienen en Estados Unidos sin declarar. Lo que se da de esta manera es un régimen para hacer una declaración voluntaria. Aquel que voluntariamente entre en este sistema pagará un impuesto del 5, del 10, del 20% según el momento en que ingrese. No hay estimaciones de cuánto podría blanquearse, digamos, o que quede, digamos, en el radar del fisco. Mira, estimaciones puede haber muchas, pero si vos mirás cuántos son los activos de argentinos en el exterior, de acuerdo a las cuentas de balanza de pago, lo que saca el Banco Central y demás, prácticamente la deuda que tiene la Argentina es superada por los fondos que los argentinos tienen en el exterior. Claro. En algún caso declarados y en otro caso no declarados. En todos los casos son montos importantes que ensanchan la base tributaria de la Argentina y hacen un sistema tributario más justo. Bien.
Diputado, ¿qué tal? Buenas tardes. Otra de las reuniones que va a haber esta semana, de comisión, por supuesto, van a abordar un tema que ya se viene tratando en realidad desde el año pasado. Me refiero específicamente a la creación de las 8 universidades que, dicho sea de paso, una de ellas queda en Paraná, Entre Ríos, y que usted también es autor del proyecto. Quería preguntarle qué posibilidades cree que tienen los proyectos de la creación de universidades de llegar al recinto en la próxima sesión, que según nos comentaban se estimaba para la primera o segunda semana de septiembre. Sí, la convocatoria a sesiones la hace la presidenta de la Cámara en base al pedido de los bloques. Y nuestro presidente del bloque está buscando consenso para avanzar con este tema. Como vos decías, nuestra idea es fortalecer la educación en la Argentina, nuestra idea es fortalecer la educación universitaria. En este caso se plantean 8 nuevas universidades que ya tenían dictamen de comisión el año pasado. Algunos de estos dictámenes cayeron y son los que se van a tratar mañana. Mañana tenemos en agenda de Comisión de Educación y de Presupuesto la Universidad de Madre de Plaza de Mayo, la Universidad de Saladillo y la Universidad de Cañuelas, a las que se suman las otras que ya tienen dictámenes que no caducaron, como el caso de la Universidad Juan L. Ortiz sobre la base de la UADER acá en Paraná, Entre Ríos. Así que mañana vamos a firmar el dictamen que ya habíamos firmado el año pasado y esperamos que efectivamente podamos llevarlo al recinto en la próxima convocatoria a sesión. Hasta lo que yo sé, estamos entre el 3 y el 10 de 13 de septiembre en la convocatoria. Eso lo va a manejar Germán Martínez, presidente del bloque. Y ahora, ¿cree que hay posibilidad de que se voten por separado la creación de las universidades? Porque, bueno, obviamente entendiendo que hay una discusión también de fondo entre oficialismo y oposición, algunos de los proyectos son presentados por diputados de Evolución Radical, de la UCR, ¿hay posibilidad de que quizás se vote cada una de la creación de las universidades por separado? ¿Va a ser así el funcionamiento? Yo quisiera que se traten todas juntas, porque si no yo haría más fuerza por la de Entre Ríos y menos fuerza por las otras. Pero todo es importante para la educación argentina. No me gustaría que los diputados de la oposición, que son autores del proyecto, voten el suyo y no voten las otras, porque todas tienen la fundamentación del caso. Yo lo que veo es que, con preocupación, es que ya yendo al terreno político, estamos ante una elección general para octubre y hay 2 candidatos, Patricia Bullrich y Milei, que permanentemente hablan de ajuste, de recorte, de ajuste, de recorte. Y entonces, cuando vos planteas crear una nueva universidad, ¿cómo van a votar los diputados que están en esos espacios? Ayer hablé con un periodista de Chile, muy amigo y muy comprometido de los últimos años y naturalmente quedó afuera de todo. Ahora volvió a Chile después de que la democracia más o menos se acomoda, digo más o menos, y me contó el fracaso de los vouchers y cómo les hicieron la vida imposible a aquellos que quieren estudiar y no pueden, y no acceden. Y el proyecto Pinochet en algunos tramos de la sociedad funciona todavía. Duele por todos lados, porque te deja la mitad o más afuera. Es difícil el tema. Ayer estaba hablando, ayer le hice un reportaje grande. Sí, lo que pasa es que eso es algo totalmente impracticable. A ver, vamos por parte. Si le queremos dar algo de seriedad al tema, la educación universitaria está en manos de las universidades nacionales financiadas por el Estado. Hay en Paraná de la Universidad Litoral, que es un ejemplo. Bueno, el resto nosotros tenemos la Universidad Nacional de Entre Ríos acá, o tenemos la Universidad Tecnológica Nacional, como universidades nacionales. Y tenemos la UADER como universidad provincial. Pero el tema está en que cuando vos hablas de educación, la educación inicial, primaria y secundaria está en manos de las provincias. Claro. Y se financia con los presupuestos provinciales.
Entonces, con disculpa de ustedes que me preguntan de este tema, tiene muy poca seriedad que un candidato a presidente diga voy a instrumentar vouchers para la educación de la Argentina. Totalmente. No está en su competencia. Totalmente. No está en su competencia. Así de fácil. O sea, ni siquiera aportan los fondos para así de poder fácil. hacerlo. Claro, así de fácil. Una decisión del gobierno de Entre Ríos, o del gobierno de Corrientes, o de Río Negro, de Sí, te Misiones. entiendo No perfectamente. tiene nada que ver con eso. Coincido Lo mismo en la plenamente. educación. En la educación, vos te vas a la salud, por ejemplo. Entonces, en la salud, va a dar un voucher, y acá, en Entre Ríos, todos los establecimientos, hospitales, centros de salud, dispensarios, son todos provinciales. Claro, No hay ni uno nacional. claro. Mira. Así que lo que digan los candidatos a presidente tiene muy poca importancia. Importa lo que se decida acá. Pero acuerdo. como nadie rasca un poquito para ver qué es lo que hay detrás de algunas cosas que se dicen en un estudio de televisión de Buenos Aires, Sí, señor. nos ponemos a discutir ya un tema Sí, que señor. no El tiene sexo ninguna de Los ciencia. Ángeles. Sí, En señor. China es distinto, porque es un país centralizado. Acá estamos en un país federal. Ahora, Sí, señor. yendo a la esencia de los vouchers, eso significa que sea una cosa que entra al mercado, la salud y la educación. Entonces yo he escuchado también, como vos comentabas, lo que ha pasado en Chile, en el sentido que los vouchers van para todos iguales, entonces hay ciertos establecimientos donde hay gente en la cual hay capacidad de pago, entonces además del voucher ponen plata de una cuota privada para tener más calidad que el común de los chilenos. Marcelo, Entonces se genera Claro, una sociedad dual. una desigualdad que duele por todos lados. Marcelo, te quería consultar por los BRICS, por este ingreso de la Argentina a partir obviamente del 1 de enero del 2024, pero que hubo algún ruido, sobre todo ahí vimos a lo que tenía que ver con los candidatos presidenciales, Milei me refiero y Bullrich en el Council of America y demás. ¿Cuál es tu mirada respecto del ingreso de la Argentina a este foro de países? Creo que es muy importante que la Ujú. Argentina haya entrado a los BRICS. La Argentina se integra, para el que no conoce, los BRICS es el acrónimo de la sigla de los países que lo integran, ¿no? Exacto, sí. Brasil, que hizo mucha fuerza para que entremos, China, India, bueno, Sudáfrica, Rusia. O sea que son aproximadamente el 40% del comercio mundial. Yo acá en Entre Ríos te puedo decir que los dos principales socios comerciales son Brasil y China. Sí. Entonces, cuando escucho a Bullrich y a Milei decir que si ellos gobiernan van a salir de los BRICS, bueno, ¿qué le decimos nosotros a los productores avícolas entrerrianos que exportan con ese destino, por ejemplo, ¿no? O arroz. Claro. Bueno, ni hablemos Arroz. Pero que podemos sí, mirar toda la provincia. Claro. podemos mirar el archivo cuando Mauricio Macri era presidente e iba a las reuniones de los BRICS y decía es un orgullo que me inviten acá, qué sé yo. Entonces ahora Macri cuando gobernaba buscaba entrar a los BRICS y ahora Patricia Bullrich dice que va a salir. O sea, realmente tiene muy poca consistencia. Creo que algunos sobreactúan la relación con Estados Unidos. Claro. Creo que nosotros tenemos que tener relación con Estados Unidos, por supuesto, con Europa Occidental, por supuesto, pero también con los BRICS. Hoy nuestro ministro de Economía está en Brasil. Yo anoche hablaba con Eduardo Valdés, que estaba en viaje junto con Massa a Brasil, en su carácter de presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, y para nosotros es central. Inclusive más, averigüen ustedes, entiendo que fueron diputados de la oposición también, acompañando la misión de Massa a Brasil. Bien. Bien. Entonces, Casareto, podríamos decir que quizás parte de los dichos de la oposición respecto de los BRICS tienen que ver con la campaña específicamente, una discusión más ideológica y estrictamente de que se viene una elección, o no necesariamente. Bueno, yo creo que hay una tendencia por parte de Milei y de Bullrich de correrse cada vez más a la derecha y le parece que tienen que ser pro Estados Unidos. Y yo creo que tenemos que tener una relación favorable con Estados Unidos. Yo integro el grupo parlamentario de amistad de la Argentina con Estados Unidos. Pero eso no significa que no tengamos relación con las otras potencias de la Tierra. Siempre tenemos que defender el interés nacional en todos los lugares. Uh-huh. Fíjate que el otro día fue el Consejo de las Américas
Sí. Hay muchas empresas norteamericanas el jueves. Y bueno, fue Bullrich, fue Milei, fue Massa. Estaba de viaje a Estados Unidos, vino vía Paraguay y después terminó llegando a la tarde. Así que nosotros no hacemos ideología en términos de relaciones exteriores. Tenemos que defender el interés nacional. Le cambio de tema y lo llevo a la Comisión de Juicio Político, que tiene que cerrar, ¿no?, el tema de coparticipación federal de impuestos. Uno de los temas donde usted estuvo involucrado, digamos, presente en la comisión y exponiendo. Entendemos que es muy probable que esté presente mañana Marcelo D'Alessandro. ¿Cree que con eso ya se podría cerrar el tema? ¿Se quedó con alguna idea de que tendrían que venir quizás o los ministros de Economía de las provincias o alguno de los gobernadores? ¿Qué pasó con esas citaciones que en realidad se manifestaron, ¿no?, quizás de forma pública y después no se realizaron efectivamente? Bueno, los integrantes de la comisión van proponiendo medidas de prueba y testimonios. Uh-huh. La presidenta de la comisión lo va administrando, produce las citaciones porque hay veces que pueden venir, hay veces que tienen algún inconveniente y piden postergar las audiencias. La posición de las provincias quedó clara. Por un lado, con los escritos que recibimos de los gobernadores y por otro lado, con los testimonios que dieron los representantes de los gobernadores, que al efecto son los fiscales de Estado, que son los que actúan jurídicamente en representación de la provincia. Recuerdo una de las reuniones, vinieron 4 o 5 fiscales de Estado y dieron las posiciones. Sí. Pudieran venir los gobernadores, los ministros de Economía, como vos decís, pero la posición de las provincias está clara. Y también está claro que el fallo de la Corte Suprema en esta materia, la medida cautelar que dictó en diciembre del año pasado, violenta todo el ordenamiento constitucional de la Argentina, violenta la división de poderes, nunca escuchó a las provincias, no les permitió participar como micu curiae, que sería la definición como amigos de la Corte, si bien esto es una controversia entre el Gobierno Nacional y el Gobierno Nacional de Buenos Aires. Creo que con las preguntas y los testimonios que ustedes habrán escuchado, que yo participé, quedó totalmente en claro, acreditado el mal desempeño de los jueces de la Corte Suprema en relación a este tema. Te decimos un montón de gracias. Un montón de gracias. Gracias por tu disposición y naturalmente por tu compromiso. Gracias, Casareto. Bueno, muchas gracias a ustedes. Nos vemos mañana en la reunión de comisión. Ahí estaremos. Comentamos después los resultados. Dale. Chao. Gracias, buen día. ¿Qué cosa pensar la nación y las entidades provinciales y regionales? En esto de todavía el ombligo porteño, ¿no? Esta mirada conceptual que tuvo recién Casareto de los candidatos, algunos, decir, no, cuando yo sea presidente le voy a cortar. Bueno, no por casualidad entre el 15 y el 19 desclasificaron y bajaron a Secretaría de Educación y Salud. Si nos hubiera encontrado así en plena pandemia, a bailar, a bailar. Pero no era solamente, no te llamás más ministerio, ahora te llamás secretaría. Estamos hablando de la distribución de fondos nacionales. Entonces, es un tema, es un jodido tema, que en la diaria... Claro, yo ahí recordó lo de Chile. Chile se maneja por regiones. En la década del 90, one more, una vez más... Además de jardín japonés. Además de jardín japonés, quería regionalizar el país. Está en la Constitución del 94, claro. Querían regionalizarlo y Charlie ahí va. Pero bueno. Creo que de hecho la única región que terminó armando algo parecido a eso es el norte sí. Grande, que bueno, uno ve que más o menos los gobernadores por caso, y sí, y un día hasta te hizo una pista para aterrizar en Anillaco. Sí, de hecho creo que a veces son un poco arbitrarias, ¿no? Esas comparaciones que hacemos generalmente con otros países, porque hay definitivamente como muchas diferencias. Pero aparte, cosas que... Pero tiene que ver con la realidad. ¿Qué le decís vos al productor que tiene arroz y le vende solamente a China? Ah, porque el tipo es comunista. Vos estás loco. ¿Vara es entrerriano?
Correntino. Es correntino. Bueno, toda la zona de la Mesopotamia, la mayoría de esa producción o va a Brasil o va a China. Y además hay unas empresas brasileras instaladas y que hacen el joint venture, qué sé yo, con China. Pero va a venir el... No, lo que pasa es que en la Peluca campaña y- se dicen muchas cosas que después son inconsistentes. Inconsistente. la ¿Viste vida ahora real? cómo están reculando? Claro, a Y eso lo me que dijo refería cuando le Casareto- preguntaba lo de los BRICS. O sea, como Claro. o sea, si ponemos los hechos, ¿no? Sí. En comparación y vamos al hueso de quién comercia, por ejemplo, con China o con Brasil específicamente, que ya sucede, Por supuesto. Claro. Entonces, ¿qué me estás digo que hay hablando? que también separar un poquito, No hay un, ¿no? Ir hay un, despejando no hay un la mundo X más en capital campaña. que ese. Además. Entonces, bueno, Además. hoy vi en una de las tantas aplicaciones, ¿cómo se llama el que inventó Internet y compañía? Internet Bill no. Gates. Ah. No, Internet. Bueno, Sí, sí. el Internet, mundo... los militares norteamericanos. entre otras Hablando de cosas. inversión en ciencia y Bueno, tecnología. y Bill Gates se encontró con Xi Jinping, ¿no? Chichi. Y con Xi Chi, Jinping chi, chi. dije, las ganas que yo tenía de verte. Y yo también. Hoy la gran... hace 2 o 3 días, hace un par de años que no se veían. Pasa que los otros desarman, qué sé yo, esta lapicera y te la copian. Y te hacen 1 millón de TikTok. Como TikTok es chino, y sí, TikTok es chino. Y le está comiendo el alma al Instagram. Entonces, en el negocio de comprar y vender, no es solamente Marco Polo que fue a buscar fideos a China. Bueno, Obviamente. ¿qué tiene, niña, hasta que venga Papá Noel? Hoy vamos a hablar del proyecto de Aerolíneas Argentinas, que Ujú. se trabajó la semana pasada acá en comisión, Sí. y también sobre el proyecto de Mara Brauer sobre la eutanasia. Es un tema duro. Es un tema Pero difícil, si vamos pero que a está tener bueno. la posibilidad de hablar con esa legisladora, ella también trabajó sobre el tema salud mental en jóvenes. Ujú. ¿Está escuchándonos? Bueno. Qué gran oportunidad, qué gran oportunidad. Vamos a ella, por favor. Claro. Hola, buen día. ¿Cómo le va, Gabriela? ¿Cómo anda usted? Buena mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo le va Horacio? ¿Cómo le va a todo el equipo? Muy bien. de- Aquí mis compañeros de tienen Diputados algunas TV? preguntas Un gusto. muy puntuales que querían ver si vos nos ayudás a pensar en voz alta. Hola Gabriela, ¿cómo estás? Pablo Varela te saluda. Te ¿Qué pregunto, tal, Pablo? ¿Cómo andas? estoy casi obligado a preguntarte, digo, por Río Tercero y por lo que tiene que ver con la universidad, porque el oficialismo de alguna manera vuelve a poner sobre la agenda lo que tiene que ver con las universidades. Mañana se van a estar tratando en plenario de comisión algunos dictámenes que están caídos, pero está también obviamente el que impulsás vos de la Universidad de Río Tercero. ¿Qué sabés? ¿Qué nos podés contar? ¿Entraría o no en esta sesión que se está hablando para mediados de septiembre? Bueno, lo primero contarte que ayer fueron las elecciones de Río Tercero Sí. y bueno, Juntos por el Cambio logró un gran triunfo. Sí. Ferrer, Una ¿no? de El las intendente ciudades reelecto. más importante del interior, el intendente, así que bueno, estoy obviamente no puedo dejar de decir la alegría de poder lograr este triunfo, que era una continuidad, y por supuesto que junto con el intendente y toda la comunidad de Río Tercero estamos defendiendo lo que es el proyecto que yo presenté de la creación de la Universidad de Río Tercero, Ujú. porque si bien yo vengo de un partido que es el radicalismo, que es defensor y tiene una de sus banderas en la creación de universidades públicas, en la defensa de la educación pública y de calidad, en nuestro caso también se complementa con otro argumento que tiene mucha fuerza, mucha trascendencia, algo muy profundo para nosotros y que de hecho lo he hablado en varias oportunidades con ustedes, y que es que nosotros queremos la universidad como una reparación histórica integral por el atentado que sufrimos el 3 de Claro. noviembre de 1995. Vamos a cumplir ya 28 años de ese atentado, y la verdad que el Estado no ha resarcido ningún punto de vista. Es un reclamo que viene año tras año, es nuestra lucha, y toda la comunidad nos hemos puesto de acuerdo y estamos convencidos
que la ciudad va a volver a retomar y a poder volver a entrelazar ese entretejido social, económico, espiritual, si se puede decir, de lo que nos pasó a través de la educación pública de calidad, porque la educación es la herramienta que genera futuro, que genera esperanza, que genera un salto cualitativo y por eso es tan importante para nosotros el acompañamiento que podamos tener para la creación de esta universidad. ¿E ingresaría en la sesión? ¿Tenés información al respecto? No tengo información al respecto. Bien. Sé que se va a llevar adelante esa comisión para volver a que tengan estado parlamentario los dictámenes que se cayeron en su oportunidad. Sí. El nuestro sigue estando vigente, por ende, entiendo que habría intenciones de tratar el tema universidades, pero todavía no me ha llegado ninguna información específica sobre el tema. Diputada, ¿qué tal? Buen día, Constanza, la saluda. En el caso de que efectivamente se avanzara con la sesión e incluyera la creación de las 8 universidades y fuese votada o tuviera que ser votada de manera conjunta, ¿cuál sería su posición? ¿No? O sea, tratando de, si no pudiera votar únicamente la que propone usted o las que le parezcan bien, ¿no? Sí, nosotros en el bloque acompañamos algunos dictámenes, el de Cañuelas y el de Saladillo, pero no así el resto. Uh-huh. Y bueno, en su momento hubo un trasfondo, un cambio de contexto político que, tomó de rehén todo lo que fue la agenda de universidades y no se pudo debatir. Uh-huh. Veremos qué pasa en esta situación. Obviamente que siempre estamos en conversación permanente para ver si logramos los acuerdos, si podemos lograr lo que no pudimos en su momento. Yo obviamente tengo ese deseo y esa añoranza de poder lograr tener por lo pronto la media sanción en diputados de nuestra universidad y que luego obviamente sea tratada en el Senado. Estoy trabajando en ese sentido y lo voy a seguir haciendo. Espero poder lograrlo. ¿Y se van a reunir para poder tomar una posición conjunta desde Juntos por el Cambio respecto a este tema? Entiendo que obviamente habrá que definir si efectivamente se vota todos juntos, separado, y eso sería una gran diferencia, pero ¿están organizando o pensando reuniones de acá en adelante para poder definir una posición? Sí, como te decía, estamos en conversación permanente. Hay diferentes escenarios que pueden suceder. Nosotros en algún momento hemos tratado de que no se traten todas las universidades de manera conjunta, sino que se vaya haciendo una agenda gradual, porque hay algunas que no están cumpliendo con la ley, hay algunas que no son mayoritariamente, aprobadas o que tienen la consideración de los diputados y diputadas. Pero ustedes saben mejor que yo, por todo lo que conocen y la experiencia que están teniendo, de que esto es dinámico, de que yo no puedo dar ninguna certeza. Simplemente decirles que mi voluntad de trabajo es constante, no he claudicado nunca y que lo voy a seguir haciendo para intentar lograr que podamos tener la media sanción. ¿Qué sensación le dejó la media sanción de la reforma o modificación de la ley de alquileres del miércoles pasado? Logramos, yo creo que no es lo ideal, pero fue lo posible. Lo que hemos logrado fue tratar de modificar 2 puntos que estaban en conflicto, que después de mucho debate, de mucha escucha a ambas partes, tanto a inquilinos como a colegios inmobiliarios, de todo el país a nivel federal. Esto es una realidad que también es distinta y tiene características distintas, diferentes a lo largo y lo ancho del país. Y había como una cuestión constante de que la problemática o la ley que se sancionó en el 2020 tenía objetivos loables, objetivos de poder equilibrar entre las partes, pero lamentablemente la realidad hizo que esto no se diera, sino al contrario, que perjudicó tanto a los propietarios como a los inquilinos y se vio agravado con el correr del tiempo por la situación económica, obviamente, de incertidumbre, de inestabilidad, de inflación, que provocó que gran cantidad de inmuebles fueran dejados
de poner en alquiler, muchos querían estar a la venta, entonces en el fondo eso también perjudicaba a los inquilinos porque no tienen acceso, no pueden lograr alquilar, y fue complicado en un momento lograr algunos acuerdos, algunos puntos en común, hasta que finalmente lo hicimos ya la semana pasada, en donde, bueno, modificamos estos 2 artículos, dejando en vigencia los beneficios que la ley que se había sancionado en 2020 tenía para los inquilinos. Esto es que las expensas extraordinarias, ¿no? lo afrontaron los propietarios, que si denunciaban 3 meses con anterioridad que se querían y no pagan la multa, que se les devuelve el mes que se pone en el inicio del alquiler. Bueno, creo que esos beneficios eran buenos, había que mantenerlos, eso se logró, y bueno, se modificaron los 2 puntos en tensión con el objetivo de ver si esto incentiva un poco más a los propietarios de poner los inmuebles en alquiler. Por lo que estuve recogiendo... Y que pueda haber libertad de contratación entre las partes, ¿verdad? Claro, por lo que estuve recogiendo en la sesión, o durante la sesión, más allá, digamos, de los acuerdos respecto del articulado, o respecto de las modificaciones, el mérito fue lograr que los libertarios se quedasen sentados, por decirlo de alguna manera, y hubiese quórum para que no se cayese la sesión a la hora de votar. El mérito político. Mira, fue una sesión que se trabajó muchísimo, no recuerdo la fecha, pero la sesión anterior que tuvimos se plasmó el hecho de convocarla, 5 de julio, y creo. de ahí empezamos el trabajo más minucioso, en donde en ese momento la Libertad Avanza apoyó la sesión especial. Obviamente que, bueno, hasta ese momento o hasta ese día uno siempre no sabe con las diferentes dinámicas que tiene la política si ellos iban a dar quórum. Efectivamente lo dieron, se pudo lograr por lo menos debatir el tema. Lo que sí, bueno, no votaron a favor de la derogación y el proyecto nuestro. Y bueno, en el fondo, bueno, surgió, obviamente pudimos lograr un poco esta modificación de los 2 artículos, pero que me quedó a mí una sensación de no les entendí mucho el comportamiento, porque si querían realmente solucionar esta situación o darle por lo menos alguna posible modificación a la realidad que está siendo vigente, de la forma que lo hicieron, era como que querían que se resolviese nada, como que todo hubiese seguido o se hubiese continuado con anterioridad. Pero no, cada uno tiene sus decisiones particulares. En el fondo nosotros tomamos esta decisión y yo creo que fue la más apropiada, porque dejamos vigentes beneficios que había logrado la ley anterior, que son beneficios al inquilino, y modificamos todos los artículos que eran los más conflictivos y los que estaban trayendo mayores problemáticas en el mercado inmobiliario. Bien. Diputada, entendiendo que estamos en un año electoral, ¿no?, de cara a lo que serían las elecciones generales en octubre, y que, bueno, tuvimos una sesión hace muy poco y se vislumbra que haya otra durante septiembre, ¿cuáles cree que son las prioridades? Digo, me quedé con esto que usted marcaba recién de lo posible, ¿no?, y lo ideal. ¿Cuáles son los temas que usted cree que son posibles de tratar y que son prioridad en este tramo que queda del año y de la agenda legislativa? ¡Ay, qué difícil pregunta! La verdad que siendo de lo a ver, es brava. O el año electoral fusiló la posibilidad. Capaz la respuesta es no se puede. El año electoral, entre las idas y vueltas, donde cada uno hace su juego, posterga, voy a ser más tranquilo, o posterga los debates parlamentarios, y se estiman en cada uno de los sectores que los debates están en otro lado, más allá de la tele, y cada uno juega como un actor de reparto, ¿no? Esto es una realidad, ha como puesto en cámara lenta un poco las discusiones en el Congreso. Sí. Hay temas que son transversales, que hemos logrado generar sesiones de consenso, que fueron los que tuvimos a lo largo del año. Creo que puede haber algunos temas más, hay algunas comisiones que están trabajando y que se puede dar,
pero sinceramente es muy difícil responderte esa pregunta, más siendo de la oposición, ¿no? Que realmente te maneja la agenda del oficialismo. Te hago una pregunta como radical. Vamos a avanzar un poquito si querés hablar un poco también de elecciones. ¿El radicalismo va a ser un furgón de cola del proyecto, por ejemplo, Bullrich? El radicalismo está teniendo ya un proceso de renovación y hay liderazgos que están vigentes y que tienen bastante condescendencia territorial. Creo que esto le está dando una fuerza distinta, si hablamos al radicalismo que tenía en su momento en la gestión anterior, en la gestión con Macri. Sí, tenemos Martín Lustó, quieras o no, hizo una excelente elección en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sí, pero ahí vi que el primo eligió como que la secunde a alguien del PRO y el radicalismo lo está mirando por televisión. Entonces digo, bueno, de menos a más, digo, qué sé yo, Lustó le sirvió para la tribuna, pero a la hora de armar una mesa ejecutiva, lo digo, qué sé yo, lo digo como alguien que mira, ¿no? Por supuesto, y estás viendo algo que todos hemos visto. Entonces son juegos medio traicioneros, ¿no? Lo que te puedo decir es que sí, la elección fue muy buena y Martín Lustó sigue liderando. Sí, naturalmente, pero a la hora de decidir... Una fuerza. Rodrigo de Loredo en Córdoba también, ahí va, por supuesto, ahí va, sigue siendo la renovación. Puyaro en Santa Fe, que está próximo ya, creemos que va a ganar con mucha contundencia. Y Morales se guardó, ¿no? muchísimos... Morales está como guardado, ¿no? Morales, después de toda la movida, está como guardado, ¿no? Bueno, ha sido después unos días... A lo mejor o abalanzan mucho en la tele, pues parece, y en estos aparatitos, ¿no? Claro. De todas maneras, tuvimos una reunión el jueves pasado junto con Patricia Burri y todos los dirigentes. Recién me llamaron para invitarme a hablar de 1983. Qué lejos que está Alfonsín. Qué lejos que está Alfonsín. Qué lejos. Hablo de la capacidad de armar acuerdos, ¿no? Digo, más allá de, por supuesto, la presidencia que fue una bisagra maravillosa para la democracia, pero estoy hablando desde lo partidario. Qué lejos que están. No lo llegan ni a la cintura, ¿no? De verdad que Alfonsín fue uno de los grandes líderes los grandes ejemplos que tenemos del radicalismo. Claro. Eso es totalmente cierto. Hay muchos que debieran leer el tomo la defensa primero. que ha tenido de la democracia, Sin el duda, coraje que tuvo para llevar adelante. Muchos se le cuestiona el tema económico, pero imagínese con semejante trabajo de poder consolidar la democracia. Y se la hicieron difícil en el 89, ¿eh? Le hicieron una zancadilla con Cabal y compañía desde Washington para que quede mancado a mitad de camino. Gabriela, respecto de blanqueo o exteriorización de activos, que es uno de los proyectos que mañana también se van a estar debatiendo en comisión, ¿Evolución tiene alguna posición? Me la imagino, pero si nos las podés aclarar, mejor. Mira, yo no estoy en esa comisión, lo estaban trabajando los diputados que son más especialistas en el tema. Algunos comentarios es que, bueno, lo estaban hablando, la verdad que creo que no se quiere acompañar, y esa va a ser aparentemente la voluntad de Juntos por el Cambio, pero de todas maneras sé que estaban en conversación y bueno, de esto de un día para el otro también puede haber algunas aristas de cambio. Vamos a ver cómo continúa. Siempre los debates tienen algún camino en común y después surgen algunas aristas y se va construyendo en el camino. Por lo pronto, en principio, estaríamos rechazando ese dictamen. Bien. Bueno, le digo un montón de gracias. Creo que tiene una más la compañera correligionaria. ¿Se siguen llamando correligionarios entre los radicales? ¿O ya formó parte de...? Muy poco. Muy poco, ¿no? Porque los peronistas tampoco se llaman compañeros. Sí, compañera de Cumpa. Pensar que... Una época era Cumpa. Pensar que la palabra tovarich en ruso no es camarada, es compañero. Ah, mira. Sí, ¿viste? Bueno, pero correligionario no te dice nadie todavía. Entre nosotros sí, a veces nos podemos decir, pero
Es una palabra que se termina siendo tan complicada para pronunciar. R con R guitarra. Claro, correligionario. Nos hablamos a veces cuando somos muy puntuales, Claro, pero tal generalmente tal cual. no es una palabra que se use tan, Como tan en los común, actos ¿no? ponerse una boina blanca, ya eso forma parte de la... Sí, no, La esos son liturgia. ¿Usted llegó a ponerse alguna vez parte una histórica. boina blanca en algún No, acto? no, la verdad que no. Bueno, ahí Diputada, Conti, Pero por siempre favor. pero sí ando con el color rojo. De hecho, hoy me Ahí ven va, con el mira. color rojo, suelo Eso era tener renovación y cambio, ese era ímpetu de toda una cuando hay actos revolución esa. radicales, cuando hay actividades en el La partido, renovación y me gusta cambio. poner el color que Dale, me Coti, dale, representa. dale. Todo tuyo. diputada, le reformulo la pregunta que había quedado ahí en el tintero y la llevo a el área de familias, de niñez. Quizás, no sé si será posible entonces su tratamiento en lo que queda del año legislativo, pero preguntarle qué proyectos tiene como iniciativa, ¿no? Usted y que propone para seguir adelante en ese ámbito. Justamente el jueves próximo estoy haciendo una jornada en mi provincia para presentar 3 proyectos de ley Ujú. en este marco, tratando lo que es niñez, junto con una organización que es Aralma, y me he propuesto, más allá de generar los debates en el Congreso, y que estos proyectos se han presentado en el Congreso, generar debates en mi territorio, no en la provincia. Entonces voy a hacer la presentación acá, más allá que en algún momento también voy a hacer una jornada en Buenos Aires, pero está relacionado con la imprescriptibilidad de los delitos de violencia sexual en niñez y adolescencia, Ujú. en el cambio de concepto, porque hoy se usa abuso sexual, Sí. y la verdad que el hecho de usar el concepto de abuso implica la posibilidad del uso, y obviamente esto no le podemos dar esta facultad a nadie, Ujú. y la idea es cambiarlo con una palabra que es violencia sexual. Y segundo, estamos trabajando también un proyecto sobre crear una comisión de verdad y justicia para el análisis de todos los delitos de violencia sexual de la niñez y adolescencia. Este es un tema que estoy trabajando con mucha profundidad porque es uno de los delitos más monstruosos que se le hacen a los niños, niñas y adolescentes. Es una vulneración gravísima a los derechos humanos. Argentina, por un ranking de Economist, es uno de los países que peor abordan esta temática. Recordemos que nosotros hemos suscrito la Convención de los Derechos sobre los Niños, en donde allí el Estado se compromete a abordar de manera integral la erradicación de la violencia en los niños y niñas. Y bueno, no estaríamos cumpliendo este tratado. Estamos, te cuento, de 60 países que han analizado The Economist, estamos en el puesto 50 y estamos últimos como países de América Latina en el abordaje de la violencia sexual en niños y adolescentes. Ahora sí, montón de gracias. Que tengas un lindo lunes. Muchas gracias. Dejan, pero por supuesto. Te agradezco, Horacio. Si me dejas, yo Pero quiero por supuesto, contarles querida. Que yo tengo un tema con el tema del atentado del 3 de noviembre. Sí. La bandera mía como río tercerense y como diputada nacional. Decime. Estamos también, la semana que viene vamos a estar yendo con toda la comisión de damnificados del atentado, porque hubo una ley que se sancionó en el Congreso en el 2015, que fue pagar las indemnizaciones a los daños morales y psicológicos a estas personas, y que el Estado no está cumpliendo. Así que vamos a estar reclamando. ¿Qué día lo vas a hacer? Así podemos agendar. ¿Qué día lo vas a hacer? Así agendamos, querida. ¿Cuándo? Perfecto, sí. El miércoles 6 de septiembre. Sí. El miércoles 6 de septiembre vamos a estar viajando. Yo voy a estar acompañando a esta comisión, así que seguramente vamos a estar yendo ahí al programa para que si ustedes puedan... Con los brazos abiertos te vamos a esperar. Con los brazos abiertos te vamos... Yo les agradezco mucho. Y además te pido, si coincidimos, si no es en este segmento, será en el otro, que puedas venir a nuestros estudios. Y le vamos a dar toda la fuerza del reclamo que se merecen. Que la historia de cada uno y cada una se merece. Te agradezco mucho. Al contrario, a vos, Gabriela, por tu compromiso de siempre. Luchamos constantemente y les agradecemos a ustedes. Bueno, hasta luego.
Muchísimas gracias por Nos todo. estamos viendo. Gracias, Gabriela. Que tengas un buen día. Qué cosas las historias que nos cierran. Y bueno. Vamos a hacer una cosa, son ahí en puntito. Vamos y venimos, tenemos temas que a vos te van a importar y a nosotros también. Compartir. Estás en Diputado TV. Andá y volvé. Dale. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, ¿cómo les va? El proyecto principal tiene que ver con eso, con buscar brindarle mayores defensas a la aerolínea de bandera, que la privatización no sea sencilla de realizar, porque lo que hemos escuchado de los distintos candidatos de la derecha es básicamente eso, la búsqueda de la privatización, retornar a las privatizaciones de las empresas que tantos daños nos han hecho. Aerolíneas Argentinas hoy es una enorme herramienta, no solo, como decía antes, de movilidad, sino también de generación de ingresos para muchísimas regiones de nuestro país, ¿no? Para muchísimas economías regionales de nuestro país. DTV, segunda edición, de lunes a viernes. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner, una obra de escala mundial realizada en tiempo récord, que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Innovaciones, tecnología, cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta megaestructura alimentará la llama del país, uniéndonos con nuestros seres queridos, acelerando la economía, ahorrando divisas, con desarrollo, con federalismo, con soberanía y orgullo. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que en democracia un país debe ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, bienvenidos a una nueva jornada del resumen de noticias parlamentarias. Tema del consenso que tiene que haber en un Congreso que se maneja con minorías. Y justamente de las leyes que estamos hablando, las leyes sociales, son leyes que llegaron al recinto con enorme consenso y que, bueno, se traduce en las votaciones. DTV, el resumen, de lunes a viernes. Para hacer grande un país hay que vencer desafíos que parecen imposibles. Por ejemplo, llegar a lugares que antes eran inalcanzables. Porque todos los destinos se alcanzan cuando la ruta es el esfuerzo. El mismo esfuerzo que nos lleva a ganar nuestras propias batallas. Hasta que un día la victoria llega y nos lleva en andas. El futuro se vuelve presente si alcanzamos nuestros logros. Esos logros con los que día a día hacemos una Argentina mejor. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos en la tercera edición.
obviamente que el juego legal lo regula cada provincia, depende de cada jurisdicción, y yo no me puedo meter en esa publicidad, pero en las apuestas online sí me puedo meter. Bien. Entonces, el proyecto lo que busca es, por un lado, restringir a las horas de la madrugada el horario de publicidad. Una amiga me decía, bueno, sí, pero justo a la madrugada están los que tienen insomnio. Bueno, sí, pero durante el día están los jóvenes, nunca va a haber un buen horario, pero bueno, restringámonos a la madrugada, y lo que tenemos que hacer también es no asociar la publicidad con el éxito ni con eventos deportivos. Creo que es inadmisible, ¿no es cierto? Eso, el tema del manejo de los órganos o de la venta de órganos y todo ese tipo de cosas creo que es irrealizable, creo que no va a conseguir. En primer lugar, va a necesitar una ley. No creo que nadie con un uso de razón pueda apoyar esa postura. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Hoy estaba pensando que tenía mucho interés escucharlo, don Pablo Varela, que va a hablar de universidades, ¿no es cierto? En su familia, familia Varela, ¿el apellido de mamá? Carrizo. En la familia Varela Carrizo, ¿alguno fue a la universidad? Sí. ¿Quién? Mi tío, papá, ¿quién? No, mi viejo. ¿Un padrino? ¿Qué sé yo? No, mi papá es universitario, mis dos hermanos más grandes son universitarios, mi vieja no terminó la carrera de Derecho, pero había arrancado. Sí. Después hizo un terciario, Psicología Social, ¿Qué pero cosa ya de lo- grande. Digo, ¿qué cosa los mandatos, no? Y además usted tiene padres jóvenes, digo contemporáneos, no es la década de mis mi papás hijo el tienen doctor. casi 80, Perú. Un talento. Los de 70, 80 somos un talento. Dígame, ¿puedo preguntar a la niña? Pero Cámara por One. Sí, cámara One. ¿Alguien en la familia pasó por la universidad? Sí. Sí, no todos, pero sí. Digo, ¿usted se acuerda? ¿Se fue? No. Bueno, ¿se acuerda, Luis, usted también, que forma parte del Museo de Ciencias Naturales? Igual que yo, natural. Usted es más joven, pero ¿se acuerda de Ilven? ¿Vos no te acordás de Ilven? No. Academia Silven. Vos Academia podías Silven. aprender un montón de Ilven. cosas en la Academia Ilven. Dice Mabel. Ni hablar de la Academia Pittman. ¿Dónde está el taquígrafo? Bueno, por ahí anda. Vos en la Academia Pittman, para hombres y mujeres, aprendías tareas de oficina. Mecanografía, taquigrafía, contabilidad para rebuscártela, aunque sea una ferretería del barrio. Pero ustedes saben que las dos máquinas que revolucionaron el siglo XX fueron la máquina de coser, la pedal, y la máquina de escribir. Dio millones de laburos eso, así como la computadora revolucionó. La máquina de coser, la Singer. ¿Usted conoció alguna vez una máquina pedal? Sí. Conocí. Tenía un abuelo, una tía. Sí. Le hacía el dobladillo, todas esas cosas que se hacen. Yo intenté aprender. ¿Y después, no le encontró la vuelta? No. Me di cuenta de que no era por ahí. No era por ahí. ¿Y fue a hacer corte y confección? No. No. Con los moldes. Sí, con la tiza. Está bueno, para quien se da maña, está buenísimo. ¿Se acuerda usted, Pero es un arte Mabel, que compraba la revista Labores? Que venían con los... ¿cómo se llama? Los moldes. ¿Se acuerda? Ah, venían para que vos te los cortes y hagas tu ropa. A ver, ustedes Para hacen su todos propia los ropa. pendejos No y sé. están en out del siglo pasado. Venía una revista con los moldes. Sí. Entonces, la gente
la humanidad no iba a los negocios, la gente compraba tela y se hacía Ahora tampoco vamos una a los camisa, un pantalón. Hoy ni hablar de un vestido, de una blusa. ¿Se dice todavía blusa? No. Sí, se dice. ¿Eso qué es, una camisa o una blusa? Una camisa. Una camisa. ¿Blusa? ¿Cuál sería la diferencia? ¿Que tiene más tela? No, ¿Que tiene otro no lo corte? Sé, te voy a decir lo que pienso yo. Lo de lo que pensar, creo no. que es. Intuitivamente. Intuitivamente creo que es algo de... ¿Hombros? No, que no tenga los botones, que lo puede hacen ser. camisa, pero que sea este estilo, ¿no? Con un tipo de tela un poquitito Más suave, que no que sea huele algodón, más. digamos. Eso queda muy bonito. Bueno, vas a hablar de universidades. Vamos a hablar de universidades, justamente estábamos ¿De hablando cuáles son las recién. que quedan pendientes? ¿Cuáles son las que quedan pendientes? ¿Cuáles son las que estaban un poco en la lista para ser tratadas? Porque mañana va a haber plenario de comisión y como con los dos diputados con los que hablamos, estuvimos hablando justamente de universidades. Casareto nos contaba un poco cuáles eran los proyectos que mañana van a volver a ser tratados en el plenario para volver a tener dictamen, porque estaban caídos o están caídos esos dictámenes. Y también hablamos con Gabriela Brauer de Koning, que no solamente es un proyecto educativo, porque obviamente se crearía la Universidad de Río Tercero, sino que también ella lo entiende como un proyecto reparador respecto de lo que sucedió en la década de los 90 en Río Tercero, con la explosión, obviamente, de ese Mira, vos hablaste depósito recién militar. de reparar, Sí. reparar. ¿Puedo irme unos minutos de tema, productora? Unos minutos, ¿puede ser? Si usted me dice el ok, yo sí, si no... sí. Nosotros dignamente hacemos televisión y hacemos medios de comunicación. Y esencialmente defendemos los derechos humanos. Los derechos humanos en su plenitud. Por eso nos da la plenitud del oficio poder trabajar en esta pantalla. En esta pantalla que cubre todo lo que ocurre en gran parte de la democracia, que es poder pensar, proyectar y entre todos ponerse de acuerdo. Acaba de, ni siquiera pedir perdón, algo parecido que sale en televisión después de un episodio racista subterráneamente en la condición humana que ocurrió en un canal de aire, donde un hombre y una mujer, venidos de Jujuy, integrantes del Malón por la Paz, ayer me anoticié que ella es abogada, defensora, por supuesto, de originarios, con principios originarios, porque además son originarios. No ataviados sino con su ropa, su poncho, su sombrero y su lenguaje y su idioma. Abordados en una línea porteña, la línea de subtes, por una cronista analfabeta, racista y etcétera, etcétera. Comunicación que se da con los estudios centrales, donde conductor y panelistas no solo siguieron lastimando, ofendiendo, destruyendo a esos dos seres humanos, sino que tuvieron la respuesta de esos dos maravillosos seres humanos que los encuadraron en tiempo y forma. Hoy están todas las redes, porque me llamó recién, estaba escuchando, y es atinente a lo que voy a decir con el tema de la universidad. Horacio, estoy haciendo televisión, después veré y me ocuparé como me tengo que ocupar. Además de esto, que quiero pensar en voz alta con vos, que no sos un nadie ni una nadie. En los estudios somos lo que somos, pero yo no estoy hablándole a un aparato que es una cámara, te estoy hablando a vos, que respeto en toda su dignidad, con todas las facetas de la dignidad humana. No entiendo, pedimos disculpas, nunca pidieron disculpas, nunca llamaron, porque si eso lo hacen con la luz prendida de la cámara, ni quiero pensar cuando se apaga. Aparte conozco de memoria algunos actores, no en representación, sino algunos conductores de memoria, porque así piensan y así lo pensaron en diferentes momentos
mediáticos. Reivindico la condición humana y me acerco a ese hombre y a esa mujer. Y más, estoy buscándolos, pero no solamente para hacer un reportaje, para acompañarlos en su más absoluta dignidad. Recién cortamos con la diputada Brauer de Koning. Desde el día 1 todavía estaba volando Río Tercero y apenas periodista. Estuve con la gente de Río Tercero. ¿Sabés qué pasó en Río Tercero? Hubo un gran delincuente que fue un presidente de la República que en un negocio de tráfico de armas y explosivos reventó el pueblo para que no queden huellas. El tipo se murió en la cama y fue senador para que no ir preso. Eso también es la Argentina. Pero quería pasar de largo, porque no basta con estudiar en la universidad. Porque esa mujer que estaba sentada ahí, ofendida, lastimada, no respetada, además de ser originaria, era abogada. Y lo acomodó. Al que hoy necesita un teléfono para decir, pedimos disculpas, basuras racistas. Perdón. Dale. Bien. Bueno, mencionábamos... ¿Se entiende? Sí, se entiende perfectamente. Estábamos retomando un poco el hilo, digamos, de lo que tiene que ver con las universidades. A ver, ¿cuáles son las 8 universidades que quedaron pendientes de creación el año pasado? En una sesión que fue bastante movida y acalorada, porque recordemos que estaban los dictámenes que se iban a tratar y que, bueno, en algún momento un sector de la oposición, más puntualmente Evolución, que es el bloque radical, pero que acompañaba la creación de universidades, bueno, se echó atrás y terminaron cayéndose las aprobaciones de estas universidades. La primera, Universidad del Delta, Sergio Massa y Alicia Aparicio, son los dos autores. Alicia Aparicio es diputada del Frente de Todos, obviamente, de la localidad puntualmente de San Fernando. San Fernando es una localidad que, además de que yo soy oriundo de ahí, tiene mucho territorio en las islas, mucho más territorio en las islas que en el continente, así que es interesante el proyecto del Delta, incluye o abarca Tigre, Escobar, San Fernando, toda su zona de influencia, y tendría sedes en Tigre, Escobar y San Fernando. La siguiente placa, Universidad del Pilar, está impulsada, el proyecto, o los autores del proyecto son Bertone, Selva, Aparicio, Daniel Goyán y María Rosa Martínez. La del Cuenca del Salado, Cañuelas, Daniela Vilar. Daniela Vilar es exdiputada, que ahora es actualmente integrante del gabinete de Axel Kicillof en el área de ambiente. Universidad de Saladillo por Emiliano Jacobiti, que además Emiliano Jacobiti, de ser una pieza importante del bloque de Evolución, es vicerrector de la UBA. Universidad de Río Tercero, Gabriela Brauer de Koning, bueno, Martín Tetaz, Jacobiti, Tabela. Esto era lo que estábamos mencionando recién, o lo que incluso de alguna manera fomentó la reflexión que estábamos haciendo. La diputada hablamos recién nomás, un proyecto que no solamente es educativo, sino que busca tener un sentido reparador. Habló de espiritual la diputada cuando habló recién con nosotros, hace unos minutos nada más. Bueno, Universidad de Madres de Plaza de Mayo, Mara Brauer, Yasky, Pablo Carro, Alicia Aparicio, Hackman y otros diputados son los que impulsan la creación de la universidad. Universidad que ya está funcionando, que es el Instituto de las Madres de Plaza de Mayo, pero con la sanción tendría un rango distinto y pasaría a ser universidad. Bueno, Universidad de Seiza, Tolosa Paz, Mónica Litza, Leonardo Grosso, Juan Carlos Alderete, Natalia Souto, bueno, son los impulsores y también en este caso ya está funcionando, pero actualmente es Universidad Provincial de Seiza. Bien, y acá tenemos también la Juan Laurentino Ortiz, que es de Entre Ríos, en Paraná. La mencionábamos también cuando hablamos un poquito más temprano con Marcelo Casareto. Ya está funcionando, pero también pasaría a formar parte del rango, o tendría un rango de universidad nacional que seguramente mejora en lo que tiene que ver con presupuestos y demás. Ahí está abajo, lo dice la placa, surge de la Facultad de Humanidades de Entre Ríos. Y a ver, no hay más placas, ¿no? Ah, hay más placas. Ah, bien, pero vamos
antes de seguir viendo la próxima placa, un tip de la diputada Figueroa Casas, Germana Figueroa Casas del PRO de Santa Fe, para hablar de universidades, y seguimos repasando ahora lo que viene o lo que podría venir para las próximas sesiones. Ha habido posturas diferentes en el interbloque, así que tendríamos que hablarlo. Mi posición, puedo decir, yo doy clases, sigo dando clases, esta tarde voy a dar clases en la universidad pública. Gracias a la universidad pública también me recibí, o sea, yo la valoro un montón, creo que hay que mantenerla, pero también es real que hay muchas falencias. Tenemos edificios que están muy mal, los profesores no ganan bien, y seguir ampliando y distribuyendo esa pobreza y esa falta de poder cumplir con lo que se merecen los alumnos, me parece que no es el momento en un país como estamos. Por más que yo soy partidaria de la educación, es más, damos clases, tiene extensión universitaria, así que me ha tocado dar clases también en Marco Juárez en Córdoba, o en San Nicolás en provincia de Buenos Aires, o sea, creo que está buenísimo poder repartir y que los chicos tengan acceso, no solo yendo a los grandes centros urbanos, pero me parece que se puede hacer de otra manera, que no tiene sentido seguir armando estructuras, pero bueno, es mi opinión particular. Bien, ahí escuchábamos a la diputada por Santa Fe. Ese es un poco sintéticamente el argumento de la oposición. Cierta inconsistencia técnica, cierta inconsistencia en lo que tiene que ver con lo presupuestario, cierta arbitrariedad en la distribución geográfica de la creación de las universidades. Bueno, en contrapartida, obviamente, el oficialismo dice, bueno, estamos creando casas de estudio, mucho para discutir no hay. Estamos tratando de ampliar la oferta educativa y de generar que personas que tal vez no viven en la ciudad de Buenos Aires, o no viven en Rosario, no viven en la ciudad de Córdoba, o en los centros urbanos donde hay universidades, no tengan que trasladarse, y por lo tanto estamos facilitando el acceso a la universidad pública, básicamente. Y bueno, un poco hasta ahí repasamos cuáles son las universidades que están en discusión, y acá hacemos un poco el repaso de cómo fue la discusión acá en la Cámara de Diputados. La creación de las universidades fue parte del temario de la sesión fallida de diciembre, que se cayó después de una escandalosa discusión entre oficialismo y oposición. Por eso creo que Coti de alguna manera fue insistente en la pregunta de, bueno, ¿qué posición van a tomar desde Evolución? Porque era justamente ese el bloque que estaba un poco en tensión, o más que en tensión, en el punto intermedio, ¿no?, entre oficialismo y oposición. Claro. El 1 de diciembre entonces no alcanzó a haber debate en el recinto, pero sí durante el tratamiento en el plenario de comisiones. Y en la siguiente placa vemos que formaron parte del temario de 27 leyes que envió el Ejecutivo para su tratamiento en extraordinarias. Estamos hablando de febrero de este año. En febrero se realizó una jornada con instituciones y organizaciones en la Cámara para pedir por la aprobación. La jornada estuvo encabezada por Blanca Osuna. Blanca Osuna es la titular de la Comisión de Educación y además es diputada de Entre Ríos. Está muy interesada en lo que tiene que ver con la Universidad de Paraná, que la mencionábamos mucho recién, y actualmente sigue pendiente su tratamiento, y es posible que el oficialismo busque su aprobación en una sesión durante septiembre. Mañana van a tener dictamen 3 universidades, que era Cañuelas, Madres de Plaza de Mayo y Saladillo, me parece. Madres de Plaza de Mayo y Saladillo. Esto es lo que nos mencionaba más temprano hoy Marcelo Casareto, que son los 3 dictámenes que perdieron estado parlamentario, pero seguramente van a salir mañana, y entonces quedarán listas para ser tratadas en una sesión. Y creo que no hay más placas, ¿no? Bueno. Última placa, ahí estamos. Ahí estamos. Antes de ir a Gonzalito, quiero decir algo. Hoy es un día... La palabra me indigno no, es otra. Estoy no contrariado, estoy más embón que nunca. ¿Qué significa esto? Que miro y cuento. Y lo que no miro también lo cuento. Ayer murió un hombre de la República, ayer murió un hombre de la democracia, ayer murió un hombre de la justicia, el fiscal Delgado. Vos podés creer que no hay una línea, y no he escuchado en ninguno de los informativos, en los noticieros, estoy hablando de la mayoría, naturalmente, estoy hablando de los troncales, una línea. Es cierto que era un zapato que le apretaba al sistema, y se la bancó, y tuvo el coraje
y la sapienza de poder ir contra el sistema. Pero, viste, a veces un hombre solo no basta. Un hombre solo no basta. Nuestro homenaje al fiscal Delgado. Murió en nombre de la democracia. ¿Dónde estás, Gonzalo? Muy buen día, Horacio, para vos, para los queridos compañeros allí, para Pablo, para Coti. Yo estoy aquí muy cerquita del pasillo que junta, que une el anexo C con el anexo A, para contarte un poco cómo viene toda la agenda legislativa de esta semana, que va a partir básicamente de lo que será mañana martes, un martes de superacción aquí en la Cámara, porque a partir de las 13 vamos a tener una nueva comisión de juicio político. Esto será en la sala número 1 del anexo A, como nos tiene por lo menos acostumbrados todos los martes a partir de la 1 a que se reúna esta comisión, que recordemos había tenido unos días de descanso después de una ardua tarea, con las PASO en el medio y también con una espera, me parece, de una reunión a otra en cuanto a la distancia de días, porque se esperaba la presencia de Marcelo D'Alessandro para mañana, lo cual hemos confirmado desde tempranito aquí en la programación de Diputados Televisión, que va a estar presente mañana. Será un acontecimiento seguramente histórico para todo este trámite que está realizando la investigación para con los integrantes de la Corte Suprema de Justicia y en particular, en este caso, con el tema de la transferencia coparticipable del Estado para con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En esta investigación, recordando que se está investigando este posible vínculo del señor D'Alessandro con Silvio Robles, recordando que él es la mano derecha de Horacio Rosati, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, y por eso la palabra de D'Alessandro como es ex ministro de Justicia y Seguridad de Cava, tendrá seguramente un rol fundamental, entendiendo que no le ha servido tanto por la palabra que ha tenido aquí Silvio Robles en cuanto a acudir al artículo 8 y 18 y no dar ningún tipo de información ante las preguntas constantes que le hacían los integrantes de la Comisión de Juicio Político. También están convocados Gabriela Starlova, que es el Procurador General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y Federico De Lorenzo, secretario de Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. Así que será más que interesante mañana a partir de las 13 poner Diputados Televisión para seguir toda la actividad de esta comisión. Luego, a partir de las 17, Horacio, se va a realizar una comisión conjunta entre Educación y Presupuesto y Hacienda para darle la aprobación a estas 3 universidades, de todas las que mencionaba recién el compañero Pablo, que habían perdido estado parlamentario y por eso quieren volver a darle el dictamen de mayoría, que se espera será básicamente, y en el buen sentido de la frase y de la palabra, un trámite bastante rápido en este sentido. No esperamos, no imaginamos una reunión muy extensa, y más teniendo en cuenta que posiblemente hasta en ese horario se extienda la Comisión de Juicio Político y que además después, a partir de las 18, una hora después del comienzo de esta reunión plenaria entre Educación y Presupuesto y Hacienda, se van a quedar los integrantes de esta Comisión de Presupuesto y Hacienda que preside Carlos Heller para darle tratamiento y el giro, el dictamen, muy rápido, muy ágil será esto respecto a lo que comenzó la semana pasada sobre la exteriorización del ahorro argentino o blanqueo, como se dice y se menciona más criollo en cuanto al idioma. Así que mañana tendremos un día de mucha acción, mucha actividad aquí en la Cámara y como siempre, Horacio, estaremos desde temprano contando todo lo que sucede. Muchísimas gracias, Gonzalo. Muchísimas gracias, querido. Bueno, vamos a un tema que no por ser brutal en la concepción, es límite. La vida y la muerte no es solamente un planteo naturalmente biológico y filosófico. Hay historias brutales, hay historias que solo la pueden definir aquellos que son protagonistas. Y cuando más cerca estás, tal vez tenés opinión formada, aunque no seas erudito o seas ignorante. Hay personas, hombres, mujeres, pibes, qué sé yo, que están postrados toda la vida
que solamente respiran porque ese corazón tiene todavía la vitalidad, pero en estados vegetativos, donde piden de alguna manera, con algún signo, con algún reflejo, poder descansar en paz. Descansar en paz no es solamente la muerte. Estar y tener familiares o vos mismo atravesando, ¿viste cómo se dice? Estar muerto en vida. Bueno, entonces hay un proyecto. ¿Cómo es el proyecto? Horacio, el proyecto tiene que ver con la eutanasia o la muerte digna. Vamos a encontrar un montón de formas de llamarla. Es un tema que, como vos decías, no es un tema muy delicado, que al tener un vínculo, por supuesto, directo con la muerte, cuesta hablar, y que se trate en ámbitos como este, ¿no? Como el legislativo, me parece que abre la oportunidad a que se escuchen a los protagonistas que estuvieron y que dieron también su parecer, y también a los especialistas, a quienes reciben estas consultas, a quienes las investigan. Bueno, este proyecto del que vamos a hablar ahora específicamente, es un proyecto impulsado por la diputada Brauer, del Frente de Todos, Mara Brauer, que durante el mes de agosto hizo una presentación del proyecto con invitados que también brindaron su testimonio y contaron algo de la información que vamos a estar compartiendo con ustedes. Esta actividad que se organizó, por supuesto, en el Congreso de la Nación, se organizó en el marco de las actividades de la Red de Cuidados, Derechos y Decisiones en el Final de la Vida, que básicamente depende del CONICET. Por eso es que hubo muchos especialistas de este área que compartieron justamente datos concretos y experiencias respecto de este tema. Que, de nuevo, es un tema difícil, es un tema delicado, pero que, como de todos los temas, no más de los difíciles, hay que poder hablar en el Congreso de la Nación, en la República Argentina. Decíamos entonces que estuvieron presentes especialistas y representantes también de la Cámara de Diputados de la Nación. Por supuesto que estaba la diputada Brauer allí presente y fue quien brindó las primeras palabras. Y lo que hicieron fue reflexionar sobre los derechos, porque estamos hablando desde la postura de los derechos, ¿no? Es claro. Una de esas leyes que después les voy a compartir algo de información, pero que se analizaba desde el punto de esos debates difíciles, ¿no?, que hubo en la República Argentina. La ley de divorcio, por ejemplo, la ley de matrimonio igualitario, por ejemplo, la ley de interrupción voluntaria del embarazo, por ejemplo. Es decir, temas que cuando llegan al Congreso de la Nación y se debaten, muchas veces son discusiones que para muchos son temas que no estamos preparados como sociedad todavía para afrontar. Sin embargo, bueno, han sido todas las leyes que acabo de mencionar, avanzaron en la República Argentina y de hecho han instalado debates que hoy en día son parte de la cotidianidad total y absoluta, como por ejemplo el divorcio, ¿no? Para irme totalmente. Sí, eso fue de la década de los 80, claro, de la época de Alfonsín. Claro, pero bueno, comparemos lo que podía pasar con una sociedad en ese momento que creía que era algo nuevo, difícil y que no podía llevarse adelante, y hoy en día para la mayoría es moneda corriente. Exacto. ¿No? Bien, entonces, ¿de qué estamos hablando? De derechos y decisiones. Bien, Mara Brauer, entonces, autora de este proyecto, dejó un montón de testimonios, rescatamos 2 específicamente. Decía, sabemos que es un tema complejo, que existen tabúes, pero es necesario que la Argentina avance en la consagración del derecho sobre la interrupción de la vida cuando el sufrimiento es irreversible. Algo de lo que decía Horacio, ¿no? Obviamente que dependerá de la condición, de la enfermedad que tenga esa persona, pero estamos hablando de, en la mayoría de los casos, o en todos, de sufrimiento irreversible, como marcaba acá la diputada Brauer. Hay otro testimonio que también
dejó Mara cuando hizo la presentación de este proyecto. Creo que en la próxima placa lo vamos a poder ver y compartir con todos ustedes. Si no, mientras les sigo contando de qué se trata esta iniciativa y este proyecto. Yo te digo una cosa, hablar Claro, más allá acá está la próxima, más perfecto. allá de los proyectos y Sí. qué sé yo. No sé si alguna circunstancia personal deseo que a nadie los involucre, pero ver postrado o postrada a alguien en un estado vegetativo, y sucede que en la concepción de algunos pueblos, como el nuestro, con historias judeo-cristianas y mandatos religiosos, solo quita lo que Dios da. Dios quita solo Él lo que Él dio. ¿De qué estamos hablando? O podés creer en lo que vos quieras, en lo que quieras, en todas las trascendencias, del cuerpo para afuera, de afuera para el cuerpo. Porque es así, porque te marcaron la cancha, ¿eh? El cristianismo y el judaísmo te marcaron la cancha. Y te lo dice alguien que ha trabajado mucho el tema fe. Lo estoy diciendo con toda la altura de las convicciones religiosas y filosóficas. Pero alguien postrado, que no quiere más, te cierra los ojos, pestañea, porque no puede más, porque es solo ese corazón que late y apenas un pulmón débil dentro de un espacio muy cuidado, me parece que debiera darle toda la atención y ese proyecto caminando. Digo, porque hasta que no lo ves o no te toca, decís, ¿qué pasó? Después también está el negocio, ¿eh? Después también está el negocio. Te estiro a tu vieja una semana más, 15 días más, que le pongo el suero pirulo. Y te lo digo por haber atravesado algunas historias muy parecidas, ¿eh? Muy parecidas. Entre el negocio y el otro negocio, difícil el tema, ¿eh? Por eso me parece que debiera tener un cierto consenso. Así como dice lo que has trabajado vos, querida Coti. Por lo eso que hablamos dice de derechos. la Mara, la ¿no? sociedad ya está lista para enfrentar este debate. Por lo menos vamos a debatirlo. Exacto. Vamos a debatirlo científicamente. Vamos a escuchar a quien saben. Y está dispuesta a hacer el acompañamiento. Porque hay experiencias en otras temáticas. Definitivamente, Horacio. Repasemos entonces de qué se trata específicamente este proyecto. En la siguiente placa vamos a poder ver que, bueno, de lo que contábamos recién, el título es Ley de Muerte Voluntaria Médicamente Asistida. Decíamos que hay algunos otros proyectos dando vueltas que ahora los vamos a compartir y los vamos a mencionar y que tienen títulos distintos, nombres distintos, pero apuntan hacia el mismo lugar y existió el aporte de los investigadores, de los especialistas que estuvieron presentes brindando información estadística, por ejemplo, y testimonios también para poder, bueno, ampliar un poco el conocimiento y el panorama respecto de lo que es la muerte asistida, ¿no? Médicamente asistida, como lo dice el título. Tiene dos modalidades este proyecto específicamente de Mara Brauer. En primer lugar, la eutanasia, en la que el mismo paciente se autoadministra, ¿sí?, la sustancia que le provoca la muerte. Y por otro lado, la práctica asistida, es decir, hay una diferenciación entre un formato y otro. La práctica asistida, en donde, bueno, un profesional competente, por ejemplo, por supuesto, suministra la sustancia, es decir, no es autoadministrada, sino que la brinda un médico, así de simple. Pasa que en la concepción, sí. En la concepción, decir, no, entonces, ¿qué? El enfermero le va a poner dentro del suero. Por eso vendrán seguramente el mundo científico, estoy hablando de médicos o algo parecido, que van a venir a explicar o no.
Sí, claro, es que de hecho explicaron muchos miembros del CONICET, de la Red de Cuidados y Decisiones en el final de la vida. Te doy algunos de los datos que dejaron, por ejemplo. Favor. En los últimos 3 años hay un informe que dice que en los últimos 3 años el 45% de los profesionales de la salud recibió pedidos de información sobre la eutanasia por parte de sus pacientes. O sea, casi la mitad de la gente que se fue a atender con un médico consultó sobre el tema. Es un dato enorme. Y después, el 50... Es el CONICET que quiere dinamitar el que te dije. Dale. El 53% de los pedidos de información sobre la eutanasia lo hicieron familiares de pacientes que tienen enfermedades, ¿no? Que los están haciendo sufrir y le están pasando. Y además por una situación... te digo algo. Sí. Aquel que está en una etapa terminal pero nunca termina, todo tiene un costo. Un costo, pero un costo tremendo. Y facturan, ¿eh? Te lo podemos estirar una semana más en terapia intermedia. Te lo podemos estirar más en terapia definitiva. Porque le pusimos 44.3, de 33.25, 32. Y estuvo la Flaflex con el Flex. Y cuando se te murió, quien se murió, la factura, aunque sea un hospital público, te fusilan, ¿eh? Te fusilan. No te digo nada, estás en un país occidental y cristiano. Entonces esta realidad alguien la tiene que decir. Yo quiero estar en ese debate. Me gustaría estar en la tribuna escuchando. Es un debate muy interesante, Horacio, y me parece que muy necesario también. ¿Sabes por qué? Además, el 80% de los profesionales de la salud, según el relevamiento que compartieron, ¿no? Esta red del CONICET, están a favor de legislar la eutanasia. Claro, pero claro. El 80%. Pero claro. Es amplísimo, entonces, claro. ¿no? Y es un debate que es una deuda. Que lo que vos más querés siga sufriendo? Tenés que ser muy loco, muy perverso. Muy jodido. Todo lo que queremos, lo queremos bien y protegemos bien en la medida que podemos proteger, pero cuando eso ya no está en tus posibilidades. No, porque mamá ya no se acuerda, bueno, la tenemos en casa. Bueno, papá, el tío, vamos a ver. Pero cuando ya con tus brazos ya no podés subirlo, bajarlo, bañarlo, asistir, porque está knockout, el cuerpo no anda. Y decís, bueno, ¿quién me lo atiende? $3 millones. Y si no, lo tenés en esa pieza esperando. ¿Qué estamos hablando? Son discusiones humanas y de negocios. Entonces, 2 tipos de modalidades que se contemplan en este proyecto presentado por Mara Brauer. Por un lado, la autoadministración y por el otro, que exista un profesional de la salud competente que administre justamente en el caso no de ser necesario. ¿Qué pasa? En ambos casos, en cualquiera de los 2 casos, tiene que mediar la petición libre, informada y reiterada de la persona que sufre siempre que cumpla con los requisitos. ¿Cuáles son los requisitos? Ser mayor de 18 años, ser argentino o naturalizado y, por supuesto, tener este consentimiento, ¿no? Por eso es importante que lo marquemos y forma parte absolutamente, ¿no? de este proyecto. Como también que se tiene que justificar la enfermedad o la lesión grave, incurable o crónica que le provoque intensos dolores o padecimientos psíquicos. Ojo con esto, porque muchas veces quizás no tiene que ver con una dolencia física. Se entiende, ¿no? a la persona integralmente, ¿no? Cuando hablamos de sufrimiento o de dolor irreversible. Entonces, que provoque intensos dolores o padecimientos psíquicos o una condición de gran dependencia y disminución de su integridad que, a juicio de la persona, resulten indignos o intolerables. Si la persona no puede manifestar el pedido a causa de la enfermedad, no va a poder aplicarse la ley si no dejó directivas anticipadas. Es decir, si en el momento no puede decir... A ver, vos tenés... A ver, Horacio maneja... Tac, me la di. Quedé knockout. Exacto. Con mi capacidad de comprensión y de comunicación totalmente bloqueado. Y quedo una planta.
yo no escribí, qué sé yo, me estoy sanito, yo más allá que tengo testamento, no tengo testamento. Igual no escribiste porque no se puede, Horacio. Quizás más adelante, cuando si es legal... Me voy deteriorando, bueno, antes de tirarme al agua, liquidame. Lo que pasa es que el ejemplo que pone Horacio va a dejar, ojalá que no, pero a muchas personas imposibilitadas. ¿Sabés quién tuvo? De tener... ¿Sabés quién tuvo un lío importante? ¿Vos te acordás Superman? ¿Cómo se llamaba el actor? Christopher Reeve, ¿no era? Christopher Reeve. Un tipo atlético, súper famoso y qué sé yo. Sí. Tuvo un accidente y el tipo quedó knockout en una silla hasta el final. Y pedía, por favor, que le apaguen la luz. Pero no físicamente, que se termine, porque vivía con lo que podía. Claro. Y era un tipo joven, más allá de lo que todo significó. Era... incluso las paradojas del destino, ¿no? El tipo había protagonizado ese personaje de ficción que todo lo podía. Se había caído del caballo, ahora me acordé. Se había caído del caballo. Se había caído del caballo y todo su sistema nervioso vegetativo quedó liquidado. Claro, el sistema nervioso vegetativo ya está. Estás en otra cosa, ¿viste? Es un tema. Sí, por supuesto. Me parece que igual justamente, ¿no? A medida que si este proyecto avanzara, o alguno de los otros que están en la misma línea, es algo de lo que de a poco vamos a empezar a hablar, vamos a empezar a aceptar y hasta, bueno, quizás sea una cuestión de trámite, decir, bueno, vos qué quisieras hacer en determinada situación si pasara, para que no, una desgracia. Pero bueno, es un debate que habrá que tener en todo caso más adelante. Mira, hoy hubo un accidente tremendo, es decir, un accidente es una cosa que aparece inesperadamente. Un camión transita con acoplado por la Panamericana, hoy a la mañana. El acoplado, la carga, se desplaza y atrás iba un auto, la carga aplasta al auto y mata a 2 personas y deja 2 heridos. Hoy a la mañana. Es decir, en esto brutal. Y el auto quedó apenas una lámina. ¿Qué sé yo? ¿Cómo quedan los heridos? No, total. ¿Cómo quedan los heridos? Pero aparte tenemos un vínculo bastante extraño, ¿no? Con el tema, porque por un lado estamos tenemos un tema extraño con el tema de la muerte, de dónde vengo y a dónde voy. De noticias, ¿no? Y asumiéndolas como lo más común del mundo, naturalizándolo y al mismo tiempo no dando estos debates. Alguien que vuela por Río Tercero o queda debajo de un camión, qué sé yo, a nosotros nos importa, por eso lo contamos con otra pasión. Yo no relato. Sí, hoy 2 personas estuvieron... A ver, ¿vos listo? 2 datos más para cerrar. Se contempla la objeción de conciencia, uno de estos conceptos que hemos... el personal de salud. Exactamente, que hemos incorporado mucho con el debate te dice, sobre no quiero matar a nadie, interrupción voluntaria del embarazo, es decir, quien tenga la decisión profesionalmente que no quiera tomar esta decisión y no realizar una eutanasia, puede no hacerlo, y de hecho, dentro de este informe, el 73% creen que tiene que existir. ¿No? El 73% del personal de salud que fue encuestado para brindar este informe cree que tiene que existir la objeción de conciencia, sin embargo, el 49% no se abstendría. Así que creen que tiene que existir la posibilidad, pero no necesariamente porque quisieran formar parte. Cerramos con esto, Horacio. Esta, decimos, es una iniciativa de la diputada Mara Brauer que fue presentada a principios de este mes y que no es la primera iniciativa que se realiza sobre este tema. ¿Por qué? Porque ya hay otros proyectos presentados en el Congreso de la Nación. Por ejemplo, les decía yo que hay mismo concepto, misma idea, pero distintos nombres. Un proyecto que se llama Ley de Buena Muerte, que fue presentado por la Unión Cívica Radical a fines del 2021. Más o menos misma fecha, la Ley Alfonso, impulsada por el Frente de Todos. Y por último, una que ingresó por el Senado, pero que tendría que en todo caso volver a presentarla, porque en ese momento el actual diputado Cobos era senador. Es la interrupción voluntaria de la vida. Es decir, hay gran cantidad de proyectos, sin embargo es un tema tabú que cuesta hablar, pero que durante el mes de agosto y con especialistas y profesionales del CONICET se abordó en la Cámara de Diputados. Bueno, compañerita, muchas gracias. El pasado viernes
en entrevistas este mano a mano que me dan la posibilidad y la oportunidad de hacer. Hablé con el diputado Fernández. Mabel, te digo, en el tape 1, este hombre habla de los BRICS. En el 1. Ah, ¿te gusta más eso? ¿Te gusta más? Claro. Ah, estaba bueno, porque ellos hablan de calzado. Está, dale. Entonces, ¿qué dijo don Fernández a propósito? Tuvimos una reunión en la Comisión de Industria, donde estuvimos la sala 2, llena de industriales del calzado, pero de los trabajadores del calzado, muy bueno, de los proveedores de la industria del calzado. Bueno. Y usted sabe que es una de las industrias más sensibles cuando se producen ciclos donde la población no tiene para acceder al mercado interno o ciclos de apertura económica, se destruyen miles y miles de puestos de trabajo. Entonces, hoy usted sabe que terminamos con 80.000 pares de calzado y hoy estamos en 140.000. Yo creo que es una oportunidad que tenemos y esto va relacionado también que nosotros vamos a estar en un proceso y estamos en días de noticias importantes, sí, como la incorporación al BRICS. Sí, claro. Pero usted, fíjese, es importante por Argentina, pero usted tiene un sentido estratégico también, las incorporaciones que se han aceptado en el BRICS. Es Arabia Saudita, sí, sí, claro, son los Emiratos Árabes, sí, claro, es Libia, es Egipto, y uno entra a ver y no hemos tenido tiempo de analizar y ver cómo se amplía un mapa y con países que tienen problemas de comercialización o monoproducciones. Claro. Entonces encuentran ahí un banco, una forma de comercializar, y nosotros los argentinos vamos a tener la posibilidad de usar otras monedas además del dólar. Claro, por ejemplo, a veces la madre, el primo y los tíos. Bueno, mañana a la 1 de la tarde hay comisión de juicio político contra los integrantes de la Corte Suprema, que hasta acá están como escondidos. No están. Nunca vino nadie. No. Maqueda no vino. No, Maqueda no vino. Maqueda no puede venir, no se puede tomar un taxi. Maqueda tendría presupuesto para tomarse un taxi. Tiene auto oficial, naturalmente, es un miembro de la Corte. Debe tener un auto oficial, todo. El tema está que, bueno, no está... ¿Pero por qué no viene? ¿No le cobra viáticos? No está obligado. Pero no cobra viáticos. No, se puede, no puede tomar caja chica para un taxi. Pero al margen de eso, digo, no está obligado. ¿Y ese D'Alessandro vino ya? D'Alessandro sí está obligado y no vino todavía. No vino, pero me parece que va a venir. Pero, ¿y cómo se sabe que parece que va a venir? A mí me dijeron que va a venir. Claro. ¿Pero usted conoce gente de su entorno? No. ¿Y con qué certeza me lo dice? Con la gente. Con la certeza de, se lo digo en condicional. Claro. Me dijeron que vendría. ¿Condicional o potencial? Bueno, como quieras. Potencial. Digo, ahí lo veo. Momento. Pongo placa, porque la señora sabe de placa. Pongo placa, ¿pongo la placa? No. ¿Pongo la placa? Sí. Alerta. Alerta del otro bando, ¿no? Pronto también de otro bando. Claro, ella entendí placa en vez de plata. No importa. D'Alessandro de guita sabe, ¿no? De guita sabe. Bueno, me gustaría... bueno, es lo que uno recoge cuando habla con diputados, con la gente, los asesores mucho con todos los legisladores, ¿no? Digo, hay off, on y todas esas cosas. Uno habla todo en off, salvo que se acuerde de lo contrario. ¿Me entiende? Bueno, si después de 50 años Estados Unidos dice, la verdad que tuvimos algo que ver con el derrocamiento, pedazo de crápula. 50 años pasó, ¿viste Fabián, no? 50 años pasó del derrocamiento de Allende y ahora dicen los gringos, creo que algo tuvimos que ver. No, porque nosotros desclasificamos. Hace 50 años. No nos habíamos dado cuenta igual.
¿Cómo? No nos habíamos dado cuenta. No, la verdad que... Y Menos Kissinger mal. todavía tiene casi 100 años y sigue haciendo maldades. Bueno, contá lo que quieras, dale. Te cuento quiénes más vienen, además de Alessandro. Dale. ¿Te parece? Viene el Alessandro, ¿viste? Viene el Alessandro, Maqueda, Batistuta, todo viene, sí. No. Benedetto que erró el penal, todo. También está citado para mañana el doctor Miguel Federico de Lorenzo. ¿Quién es? Pertenece a la Secretaría de Jurisprudencia de la Corte. Y también el doctor Gabriel María Astarloa, Procurador General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Cómo se llama? ¿Astarloa? Astarloa. Suena la gente de Astarloa. Ese Sí. hombre trabaja en la Ciudad de Buenos Aires, pero también trabajaba en una empresa, que no me acuerdo ahora. ser. Bueno, y aparte, bueno, se retomarían las reuniones de comisión después de que la semana pasada no hubo. Claro, plena previa, ¿quién va a venir a decir lo que piensa? No, a ver, el No, tema fue así, popazo. Horacio. En realidad fue después de la PASO Claro. y no habían llegado con las citaciones. Querían asegurarse que estén justamente los que fueron citados, más teniendo en cuenta que Marcelo de Alessandro había sido ya citado en 2 oportunidades y la primera había avisado con tiempo que no iba a ¿Hoy venir. trabaja de algo o no? ¿Está en algún Mañana lugar? le preguntamos. No, pero ¿labura hoy en algún lugar? No está mal. Está No, Alessandro. pero digamos, dejó Fabián, de ser ministro hace ya pero un par de meses. trabaja en el ámbito privado, digo, ¿no? No A tengo lo mejor yo no le dan la permiso, información. digo, tiene que pedir permiso. No creo. ¿Por qué? ¿Tanta impunidad tiene? En la calle se lo conoce. ¿Se mostró la foto de Alessandro? No creo que se lo conozca mucho. Digo, bueno, no está wanted. No está el wanted. Pero va a ir a buscar la policía, ¿no? No. Calculo que va a venir. ¿No puede ir a buscar la policía? Entiendo que no hace falta todavía. Ah, qué interesante. Ah, qué lindo. Ah, es. bueno. Es teacher. Es docente. ¿Y qué enseña? Todo lo que no hay que hacer. Digo, porque si enseña, me hago cargo, por supuesto, o cómo se hacen las estrategias, los vínculos, los lobbies. ¿Le conté la historia del lobby? No. ¿Usted estuvo en Estados Unidos, Wolfgang? No. ¿Se acuerda aquel hotel donde hacía la siesta un presidente de los Estados Unidos? Estoy tratando de recordarme la ciudad. Me llevaron, tuve un rato largo ahí, que me llevaban, me traían, qué sé yo. Me llevaron a un hotel, no sé si era en Washington, en Austin, bueno, no sé si era en Washington o en Austin. En Texas, bueno. El presidente de aquel momento, el tipo dormía la siesta. Hacía lo que tenía que hacer y después se iba a dormir la siesta. Acá también había unos cuantos dormían la siesta en la piecita de atrás de gobierno. Pero después eso se la voy a contar. De la Rúa se quedaba, se ponía el pijama, ¿no es cierto, Fabián? De la Rúa sí, dale. El turco iba más lejos a dormir la siesta. Sí, también lo sé. Pero a veces manejaba él y un día chocó y apareció una actriz muy conocida. Bueno, pero volvamos a la siesta del presidente. Entonces, el tipo dormía en el primer piso. Van a tener que esperar en el lobby. El tipo se demoraba, qué sé yo. Entonces estaba el empresario, el funcionario, y hacían lobby. Claro. Hacían lobby esperando que el tipo se saque el pijama y cuente. No, acá dormía la siesta. En el despacho presidencial había apenas la democracia. Wallman se acuerda porque es muy joven. O un lugar para descansar, dormir la siesta. El que dormía la siesta, Alfonsín dormía la siesta. Especie de catre, ¿no? Catre, no, Catre. No. Catre. ¿Usted conoce Casa de Gobierno? ¿Conoce el ascensor? ¿Está todavía el ascensor original, ese con el tapizado rojo, que es una jaula, el ascensor ese? Sí, es muy lindo eso, es muy lindo. Bueno, no era un catre, era un espacio para descansar la siesta, qué sé yo, ponerte cómodo, sacarte los zapatos. De la Rúa lo hacía, Alfonsín también. No sé, Néstor, el turco no, el turco se iba a otro lado. Yo no podría dormir siesta. Bueno, pero vos no sos presidente. No. Claro. El que usaba pero con mis obligaciones, ya no duermo siesta, imagínate siendo presidente. Duhalde iba al Alvear, eso lo tengo segurísimo. Duhalde iba al Alvear, tenía ahí una suite en el Alvear. Pasa que almorzás y quién no se queda con una modorrita, con una modorra, con un buen blanquito, una y además modorra. arrancaste temprano, como debería arrancar cualquier presidente. Bueno, Sí, Néstor, es muy estresante, ¿no? Néstor iba muy temprano. Muy Néstor iba muy temprano. Déjame pensar, Cristian no sé, pero Néstor iba muy temprano.
Alberto, antes de la pandemia, te miraba muy temprano. Claro. Como las reuniones de Juan Mansur, ¿se acuerdan? Que era toda 7 la AM. información de... Ah, sí, los americanos. La Sí, no, pero estoy reunión de los hablando, ministerios. que hablo de los americanos, estoy hablando antes del 900. Antes del 900. Bueno, y más, tengo una foto sentado en esa... Mañana la voy a traer. Mañana la voy a traer en un sillón redondo, todo repujado. Y con la siesta va, siesta viene. Los muchachos se entretienen. Chao, Pablo. Hasta mañana. Buena vida. Hasta el jueves. Chao. Hasta el viernes. ¿Todo bien? Sí. Antes, que me faltan 30 segundos. ¿Te compraste algo en el jardín japonés? ¿Te trajiste? No, no me traje nada. ¿Te trajiste una Fotos carpa? No. me traje. ¿Cómo ¿Le diste comen? de comer a los peces o ya no se puede No, más? le di de comer a No, los peces. ya le tiran milanesa, le tiran cualquier cosa. Ah. Comen mondiola. ¿Para qué? ¿Para qué? Pero ¿Para no qué? necesito darle de comer a los peces para ir al jardín japonés. veces sí, Déjense así de no joder. Por Ya ejemplo, estoy grande. Y te lo dijo en inglés, ¿eh? Te lo dijo en inglés. Vamos y venimos. No te vayas, estás en Diputado TV.